Bismillahirrahmanirrahim, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Vamos a hablar sobre un tema que ahora mismo es tendencia por el hecho de que ha empezado Ramadán, alhamdulillah, en un mes muy importante para nosotros los musulmanes, lleno de baraka, lleno de rahma, pero subhanallah, que por el tema de que algunas personas pues no entienden completamente temas de fiqh, del din, pues acaban pues creando un ambiente tenso y que no es saludable, subhanallah, por el hecho de no entender que en nuestro din pues se pueden tener diferentes opiniones. Siempre que empieza Ramadán pues tenemos el hecho de que empezamos a escuchar hay que ver, ya estamos cada uno ayunando en un día diferente, que los musulmanes no pueden ponerse de acuerdo, cómo puede Ramadán empezar 2 días diferentes y otras muchas cosas que escuchamos, subhanallah. Por lo que inshallah voy a intentar explicar un poco el tema de por qué hay esa diferencia de opinión, inshallah paso a paso. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que lo facilite. Ante todo, el primer paso que tenemos que tener claro, la pregunta es, para que el mes lunar del que hablamos, por ejemplo, Ramadán o cualquier otro mes del año, comience, ¿es necesario el ver la luna o podemos basarnos en cálculos científicos? Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Así pues, aquel de vosotros que vea el mes, que ayune. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, muttafaqun alayh. Lo narran tanto el Imam Bukhari como Muslim. Entonces, ya nos queda claro, tanto de esta aya como de este hadith, que para que empiece el mes lunar no podemos simplemente basarnos en los cálculos. Es muy, muy importante que lo podamos haber visto, ¿vale? Y esta es la sunna y este es el consenso, el ijma de los ulama y de las escuelas, de los madahib. Con esto claro ya, y teniendo en cuenta que la ru'ya, la visión de la luna nueva, es imprescindible, vamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿tiene que ser, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dice sumu li ru'yatihi, se refiere a las personas que viven en una localidad o en una zona geográfica, o se refiere a todos los musulmanes del mundo? En esto hay dos opiniones. Unos dicen que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam dice sumu, se está dirigiendo a todos los musulmanes del mundo, por lo cual, si alguien en el mundo o una comunidad en el mundo musulmana ve la luna, quiere decir que ya todos los musulmanes deben ayunar. Y la otra opinión es que no, que se refiere a las personas que viven en un lugar. ¿Por qué? Porque la luna, pues, es diferente dependiendo de las zonas geográficas. Y para entender esto bien, ante todo tenemos que entender que los meses lunares no son como los meses solares. No sé, el mes solar, pues vamos a decir, por ejemplo, ahora mismo que estamos en abril, cuando es el 1 de abril en Japón o en Australia, cuando llegue a España también será el 1 de abril, sin ninguna duda. Y el sol pues sale claramente y nos queda claro que ha empezado el 1 de abril. Sin embargo, la luna es diferente. La luna no es como el sol. La luna puede aparecer durante unos minutos, después desaparecer. Dependiendo de los grados en los que esté, se puede ver o no se puede ver. Dependiendo de la zona geográfica, también es diferente. Por lo que no necesariamente si empieza el mes lunar en un lugar, tiene que empezar en otro lugar. Y esa es la base de la diferencia de opinión. No hay ikhtilaf, no hay nadie que tiene conocimiento
sobre este tema niega el hecho de que existe lo que se llama ikhtilaful matali', que los lugares por donde sale la luna pues es diferente, dependiendo de la zona geográfica, es diferente. Ahí tiene ikhtilaf en eso. El ikhtilaf está en el hecho de que si ese conocimiento afecta al hecho de que cuando hablamos del hadith, sumu li ru'yatihi, ¿lo tenemos en cuenta o no lo tenemos en cuenta? ¿Nos referimos a todos los musulmanes o nos referimos a la gente que está en una localidad específica que tiene la posibilidad o no tiene la posibilidad de ver la luna? Ahí es donde está la diferencia de opinión, y ambas opiniones, alhamdulillah, son aceptadas. Sin embargo, quiero, por ejemplo, que entendáis un poquito lo que es el hecho del mes lunar. El mes lunar, pues, empieza, como dijo el profesor Sumu li ru'yatihi, dependiendo de si hemos visto la luna. Cuanto más al norte nos vamos, normalmente los grados son menos de altitud que coge la luna. Y normalmente debe ser el caso de que si en el este se ha podido ver la luna, pues debe verse con más claridad porque cada vez está más alta en el oeste. Normalmente ese debe ser el caso. Sin embargo, también hay otros factores que pueden hacer que no veamos la luna, y el profesor Sallallahu Alaihi Wasallam lo menciona. Dice, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, si por alguna razón, sean nubes o sea cualquier otra razón, no podéis ver el hilal, no podéis ver la luna nueva, pues entonces completad los 30 días. Los 30 días que es el máximo que puede tener un mes lunar. Para aquellas personas, ya hemos mencionado que aquellas personas que, aquellos ulama que aceptan el hecho de que Sumu li ru'yatihi se refiere a todos los musulmanes, quiere decir que si cualquier comunidad del mundo ha visto la luna, pues ya se hace obligatorio para todos los musulmanes el hecho de ayunar. ¿Y qué dalil tienen aquellas personas, aquellos ulama, que dicen que no? Que dependiendo de la zona, sobre todo cuando la zona geográfica es diferente, estamos hablando de países que estén pues lejos unos de otros, pues entonces cada uno tendrá que ser responsable del hecho de hacer lo posible para asegurarse de que pueden ver la luna nueva ellos mismos. Y hay un hadith que narra el Imam Muslim en su Sahih Muslim, en su compilación de hadithes de dicho del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam auténticos, que narra Kurayb. Kurayb, quien era un sirviente de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, pues al Fadl le pide que vaya a hacerle un recado a Sham. A Sham, que podríamos decir que es Siria, ¿no? Como donde estaba Muawiyah radiyallahu anhu. Entonces, Kurayb pues se va a Sham, y cuando llega a Sham, pues le coge el principio de Ramadán. Y es un viernes por la noche cuando él y la gente que está a su alrededor pues ven la luna nueva. Y entonces empieza a ayunar. Después de un tiempo vuelve a Medina, donde se encuentra con Ibn Abbas radiyallahu anhuma, y Ibn Abbas le pregunta sobre un tema y le menciona el hilal. Le pregunta, ¿cuándo habéis visto el hilal? Entonces Kurayb le dice, lo vimos la noche del Jumu'ah. Ibn Abbas radiyallahu anhu le dice, nosotros la vimos la noche del sábado. Entonces le pregunta, ¿tú la has visto? Y digo, sí, yo lo he visto la gente ayunó, y Muawiyah radiyallahu anhu, quien en ese momento era el líder de los musulmanes, también ayunó. Entonces Ibn Abbas radiyallahu anhu, ¿qué responde? Dice, no, pero nosotros lo hemos visto el sábado por la noche, así que seguiremos ayunando hasta que terminemos los 30 días o veamos la luna nueva.
del mes de Shawwal. Entonces le dice Kurayba a Ibn Abbas radiyallahu anhuma: ¿Fala taktafi bi ru'yati Muawiyah o siyami? ¿Acaso no es suficiente para ti el hecho de que Muawiyah radiyallahu anhu, quien es el líder de los musulmanes, haya visto la luna y haya empezado a ayunar? Dijo Ibn Abbas radiyallahu anhuma: La hakada amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. No, eso no es suficiente. Y no lo estoy diciendo de mi parte, sino que así es como nos ha ordenado el profeta sallallahu alayhi wa sallam hacer. Entonces, Ibn Abbas radiyallahu anhu no está comentando algo que él ha entendido que es la mejor forma de hacer, sino que Ibn Abbas radiyallahu anhu está diciendo que así les ha ordenado el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y sabemos que cuando un sahabi menciona algo y dice que lo ha hecho así el profeta sallallahu alayhi wa sallam, quiere decir que ellos tienen mucho cuidado con decir que el profeta sallallahu alayhi wa sallam ha dicho algo y asegurar que el profeta sallallahu alayhi wa sallam ha ordenado que se haga de esa forma. Por eso mismo vemos que la mayoría de los países musulmanes pues tienen son conscientes de ikhtilaf al-matali', de que la luna es diferente en diferentes lugares. Que lo viesen en Siria pues no es imprescindible de que también empezase el mes para la gente que estaba en Medina, por el hecho de la ru'ya y por los temas que hemos mencionado anteriormente. Pues el mes empieza cuando uno ve la luna, el mes lunar. Y eso es muy claro. Es como el Salah, por ejemplo. Si llega el tiempo de Salah en Australia, el tiempo de Salah del Dhuhr, no quiere decir que para nosotros ya empieza el tiempo de Salah del Dhuhr, sino nosotros nos tenemos que guiar por nuestro sol. De la misma forma, pues tenemos que guiarnos por nuestra luna, la luna que sea visible para nosotros en nuestro cielo, en nuestra zona geográfica. Aún así, como me he mencionado, hay muchos ulama los que consideran que sumo li ru'yatihi y afturu li ru'yatihi es para, si alguien lo ve entre los musulmanes del mundo, pues es para todos los musulmanes, sin quitarle importancia. Pero que sepamos que países tan importantes, ¿no?, como en el mundo musulmán, por ejemplo, como Arabia Saudí, y países que son muy conocidos por el hecho de cómo llevan a cabo la ru'ya, como Omán o como Marruecos, tienen el mismo criterio. No se basan en la ru'ya de otro lugar, sino que esperan a que llegue el Magreb en su zona geográfica, mandan a gente para que lo vea, y si lo ven, pues entonces hacen el anuncio oficial de que ha empezado el mes de Ramadán. Algo muy importante que mencionar aquí. No se trata del hecho de que para hacer el anuncio oficial de que el mes de Ramadán ha empezado, simplemente tenemos que salir en el mes de Ramadán cuando va a empezar. No, esto hay que hacerlo durante todo el año, porque depende mucho el hecho de que si estamos en el día 29 o el día 28 o el día 30. Entonces, eso ha tenido que hacerse cada mes. Hay que hacer un seguimiento de la luna cada mes para asegurarnos en qué día, porque ¿qué día nosotros vamos a ver la luna? El día 29, no el día 28 ni el 27. Y si es el día 30, obligatoriamente se supone que tenemos que empezar el Ramadán el día después. Así es como nos ha enseñado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Un mes no puede tener más de 30 días. Muy bien. Entonces nosotros como musulmanes en España o musulmanes en otros lugares que no sean países musulmanes que tienen ese comité, que tienen pues, organizado el hecho de hacer la ru'ya, la visión de la luna nueva. ¿Qué debemos hacer? Los ulama de todos los lugares pues dicen que lo recomendable es seguir la sunna y el hecho de pues preparar a gente que en cada zona geográfica donde viven musulmanes pues salgan a ver la luna. Eso es lo más recomendable. Y esto lo mencionan casi todos los ulama.
Podemos entrar en páginas muy conocidas de Fatawa y veremos que esa es la fatwa que dan. Después, ¿qué ocurre si el hecho de que nosotros, por ejemplo, no estamos tan preparados o no tenemos ese comité? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues entonces hay dos opciones. Una opción es ayunar con el primer lugar que anuncie que ha visto la luna, siguiendo el qaul que hemos mencionado de sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, que se refiere a todos los musulmanes del mundo. Ese es un qaul. Y el segundo qaul, teniendo en cuenta ikhtilaf al-matali', la diferencia de zonas geográficas, de donde sale la luna, pues el hecho de que busquemos el país musulmán más cercano que lleva a cabo la ru'ya correctamente. Entonces, por eso tenemos la diferencia de opinión. Y teniendo todo esto en cuenta, tenemos que saber que esto es parte de nuestro din y no es necesario que todos nosotros empecemos el Ramadán el mismo día. No es necesario. No, eso no crea división dentro de nosotros. Sí, una comunidad tiene que hacer lo posible para que dentro de esa comunidad pues todos estén unidos en uno de las dos, con una de las dos opiniones. Pero hay que tener en cuenta, no se puede especificar un lugar y seguirlo sin más. Por ejemplo, el hecho de que yo sea sirio, o yo sea turco, o yo sea marroquí, o yo sea tunecino, o yo sea de Arabia Saudí, o yo sea de Australia o de Nueva Zelanda, y yo esté en otro lugar y ayune con ese país según lo que han dicho en ese país, pues eso no es correcto, ¿vale? Tenemos que seguir uno de los dos criterios. Ante todo, el mejor criterio es el hecho de nosotros mismos encargarnos de hacer nuestra propia ru'ya, y el segundo, pues las dos opciones que hay, seguir al primer país y no discriminar. O sea que si alguien de los musulmanes dice que ha visto la luna, pues tenemos que seguirlo sea cual sea ese país. O la segunda opción, seguir al país musulmán más cercano. Y por eso, una vez más, comento que existe la diferencia de opinión. Y esto no tiene que crear ninguna diferencia entre nosotros. Los sahaba lo entendieron, los tabi'in lo entendieron, todo el mundo lo ha entendido en la umma, pero hoy en día, subhanallah, porque tenemos algo de ignorancia en estos temas, pues creemos que pues esto lleva a la división, etc. No, la división ocurre con otras cosas. Pero alhamdulillah, en estos temas no pasa nada por tener diferencia de opinión. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos acepte el ayuno de este mes, nos acepte el salat de este mes, que aunque estemos en tiempos de confinamiento, tiempos difíciles donde no podemos reunirnos, pues podamos aprovechar lo máximo posible este mes, inshaAllah ta'ala, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos lo llene de baraka, nos llene de rahma. Hagamos lo posible por abundar en nuestro dhikr, abundar en la recitación del Corán, aprender el Corán, la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el mes del Corán. Y también el hecho de hacer, pues si no podemos hacer el salat de Tarawih como hacíamos todos los años en la mezquita, pues hacerlo en casa con nuestra familia, inshallah. Y recordad, no es necesario el hecho de saberte el Corán entero para poder hacer Tarawih. Tarawih lo puedes hacer incluso con Qul huwallahu ahad, si solamente sabes esas suras y no sabes leer el Corán, no tienes otra forma, con esas suras son suficientes para que tú puedas hacer todas las rakas de Tarawih, inshallah, y aprovecha este mes, inshallah, para aprender. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.